Dicen ahora. Futurock. Vamos buscando miradas para tratar de entender no solo lo que se anunció el viernes, sino lo que puede pasar durante toda esta semana, quizá no solamente hoy. Estamos en comunicación con Martín Rapetti, economista, fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra, investigador del CONICET y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Puedo seguir así, con un montón de títulos. Martín, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola Florencia, ¿cómo te va? Bien, gracias por llamar. atendernos. A vos. Bueno, ¿cómo la ves? A ver, era un paso necesario ir moviéndonos hacia una apertura del cepo. Era necesario flexibilizar el esquema cambiario porque con el dólar cuasi fijo se había quedado muy atrasado, y cuando se queda muy atrasado, después cuando se corrige de manera brusca. Así que yo en principio veo que está bueno. Obviamente estas cosas los gobiernos generalmente no las quieren hacer en año electoral porque temen que el impacto sea una suba del dólar y eso genere impacto inflacionario y recesivo al mismo tiempo, porque suben los precios y cae el poder adquisitivo de los salarios y eso deprime la demanda. Entonces, bueno, veremos. Creo que en buena medida una de las formas de ver el éxito o no de este paso que está dando el gobierno es ver primero si cuánto se corrige el dólar. Uh-huh. Segundo, cuánto impacto después tiene eso sobre los precios. Y tercero, ver también dónde se estabiliza, ¿no? el dólar, y si en ese lugar donde se estabiliza el Banco Central puede comprar reservas o no. Porque el punto acá, el fondo lo que está haciendo es apoyando al gobierno argentino para que pueda estar con un tipo de cambio más razonable, pero sobre todo para que pueda comprar reservas el Banco Central. ¿Y qué medida, no sé si puedes darme un número, pero capaz que un estimado, en qué medida sería lo que suceda hoy o durante la semana una buena noticia para el gobierno? Es decir, ¿qué sería que le salió bien? No, yo no lo tomaría como que el resultado de hoy o de los primeros días pueda ser visto como éxito, ¿no? A ver, si el dólar se va hoy derecho viejo a 1.400, no es un resultado espectacular para el gobierno, ¿no? Está claro que si va al techo de la banda y tiene que vender un montón de dólares, no es un buen día. Pero creo que esto hay que verlo con un poquito más de horizonte. O sea, un primer horizonte pueden ser las primeras dos semanas, digamos, de funcionamiento, para ver si más o menos logra una estabilización. Y después hay otro horizonte que me parece que es relevante, que es cómo sigue esto, yo te diría, entre julio y octubre, ¿no? O sea, una vez que se termina la liquidación de la cosecha gruesa, que ahí es donde más dólares va a haber, y cuando empieza el proceso electoral, bueno, ahí es donde yo creo que puede haber más tensión, ¿no? Sobre todo porque hay que ver para ese momento, sobre todo cuando nos aproximemos a octubre, si no se atrasó de vuelta el tipo de cambio, digamos, ¿no? Porque es posible que el gobierno, yo la verdad no descarto que el gobierno consiga estabilizar al dólar en un nivel no pegado al techo de la banda, no a los 1.400, sino, digamos, entre 1.200 y 1.300, y que eso sería un buen resultado, me parece, para el gobierno, aunque hay que ver ahí, insisto, en el impacto inflacionario y recesivo que pueda tener, porque eso después golpea sobre la imagen del gobierno, y después el gobierno tiene que ir a elecciones y eso genera expectativas en los mercados. Entonces ahí se puede armar un círculo vicioso complejo. Pero más allá de eso, si el gobierno más o menos logra estabilizar en una situación, como les decía,
Sí me parece que la inflación va a volver a erosionar la competitividad que gana por la corrección cambiaria, y entonces en algún momento de cara a las elecciones vamos a estar diciendo, bueno, che, ¿y no quedó un poco bajo? ¿Y está en un buen nivel o no? ¿Cómo sigue después de octubre? Y ahí empieza, viste, toda una dinámica que puede ser especulativa, ¿no? Martín, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. El gobierno venía diciendo, lo decía el ministro Toto Caputo, que el fin del cepo iba a ser para cuando la inflación esté en torno a cero. Y se anunció el fin del cepo después de la inflación, del anuncio de inflación más alto del año. La pregunta es, ¿a vos te convence el argumento de que todo marcha acorde al plan, según dijo el presidente de la Nación, o crees que es una medida que la devaluación o el cambio de régimen cambiario es una medida que tuvo que anticipar, es un reconocimiento de que el régimen cambiario anterior no estaba bien? Mira, yo cuando hago análisis económico y político, trato de aplicar el principio de la empatía. ¿Qué significa eso? Es, ¿qué haría yo si estuviera ahí? Si cualquiera de nosotros estuviera ahí, no diría el tipo de cambio está atrasado, ¿no? O sea, porque decir que el tipo de cambio está atrasado es comunicarle al público que vas a devaluar. Entonces, un ministro de Economía nunca puede decir que está atrasado el tipo de cambio. Pero actuó como si sí. Actuó como si sí, y en un punto es lo correcto. Si vos tomás ese camino, tenés que, digamos, morir con las botas puestas. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece grave lo que han hecho. Va, grave, digo, lo entiendo. Hago una nota al pie. No hacía falta que nos insultaran y nos bardearan, como de hecho hicieron ayer, y le mando un gran abrazo a mi amiga Marina del Poyeto, por decir lo que pensamos, porque así como nosotros aplicamos el principio de empatía. Yo me requedé con que era culpa tuya, ¿Que era culpa mía? Sí, no, eso puede ser, no. Pero lo que te quiero decir es que no está bien, realmente es una cosa que no es correcta, que un funcionario público, y mucho menos un presidente, insulte a un ciudadano por dar su opinión, honestamente, ¿no? Sí. Bueno, pero cerrando ese paréntesis, sí. a mí me parece, sí, efectivamente, que hubo un viraje, y es un viraje en un punto lógico, en el sentido de que ellos, el equipo económico y el gobierno pensaba probablemente que tenía más nafta, y esa nafta se le consumió en gran medida porque cambió mucho el contexto internacional. A mí me parecía arriesgado, a mí no me gusta como economista que la política económica, digamos, acumule una inconsistencia, un problema. En este caso era el atraso cambiario. ¿Por qué? Porque cuando vos después tenés que corregir ese atraso cambiario, puede ser traumático. Claro. Porque en Argentina generalmente cuando se corrigen los atrasos se corrigen de manera muy violenta. Entonces es preferible evitar el atraso. Entonces, bueno, el gobierno optó por ese camino, se quedó sin nafta, tuvo que cambiar y cambió con pragmatismo, lo cual está bien. A mí no me parece que desde mi rol de analista le tenga que cobrar cambiaste de caballo a mitad del río. No, bueno, la pregunta es para mí, yo coincido con vos en que la narrativa es la lógica, que lo que dice el gobierno es lo que tiene que decir. La duda en todo caso era si efectivamente desde el análisis concreto era así una medida apresurada. Y la segunda pregunta que tengo para hacerte, Martín, tiene que ver si este cambio de régimen y esta decisión, este volantazo del gobierno, implica de alguna manera algún tipo de renuncia al plan que parecía ser la columna vertebral del plan económico del gobierno, que era la reducción de la inflación. Bueno, efectivamente ahí, Nico, tenés un punto, porque yo no creo que sea una renuncia, porque ellos seguramente han tomado medidas muy costosas desde el punto de vista político para encarar un proceso de estabilización, ¿no? Entonces, yo no los veo a ellos renunciando.
Sí, lo que ocurre es que el atraso cambiario, atrasar el tipo de cambio, significa que en algún momento lo vas a corregir. Y esa corrección significa que vas a tener más inflación. O sea, cuando vos atrasás el tipo de cambio, lo que estás haciendo es patear inflación para el futuro. Y entonces eso, efectivamente, a mí me parece que van a tener un costo en esa dimensión, porque si el tipo de cambio efectivamente sube, el oficial, va a tener algún impacto en precios. Eso me parece... Y lo perdimos. Es un punto, aunque no creo que ellos, digamos, renuncien a y hay manera de ponderar ese impacto en precios. Recordemos que la primera devaluación del gobierno, que fue del 110-112%, derivó en una inflación de diciembre del 25%, en 2023. Sí, no se da todo, digamos, la medición, es difícil medir el impacto desde el punto de vista técnico. En general uno lo mira como, digamos, cómo hubiera sido la inflación si no hubiera subido el tipo de cambio en varios meses, toda una trayectoria de varios meses. Los 3 primeros meses son los que se llevan el grueso del impacto. Entonces yo creo que, digamos, como regla simple, por cada 10 puntos que sube el tipo de cambio, creo razonable que 3 de esos 10 se trasladen a precio. O sea, vale decir, no significa que tenés 3% de inflación. Si venís con una inflación, digamos, del 2% mensual, bueno, a eso hay que agregarle 3 puntos más, que se pueden dar por ahí 2 el primer mes, 1 el segundo, y no sé, un cachito más el tercero, por decirte algo, ¿no? Es una cuenta media más de la que te acabo de hacer, pero para que se entienda. Entonces, creo que sí, que efectivamente lo más probable es que abril, mayo y junio, si vos tenés una corrección y después esa corrección queda más o menos estable, deberías tener más o menos ese porcentaje de traslado, ese 0,3, ese 30% de lo que sube el tipo de cambio, ¿no? Martín, si corremos de lado que el gobierno, como todo gobierno, va a tratar de titular con lo que entiende que son buenas noticias, entonces dice se levanta el cepo, y los periodistas, por el contrario, vamos con la dramática y decimos se devaluó. Lo correcto sería decir se abre la puerta a una devaluación y se empieza a flexibilizar el cepo, ¿o cómo lo dirías vos? No, me parece que, digamos, desde un punto de vista técnico continúa un proceso de desmantelamiento del cepo. No está eliminado el cepo, ni mucho menos. Las partes más significativas del cepo diría que todavía están en pie, y lo cual me parece, de hecho, se la pasa bastante lógico. Claro. Y efectivamente el tipo de cambio va a subir, o sea, también uno entiende que lo lógico es que suba. Quiero decir, no, o sea, para que mañana no me empiecen a trolear. Decilo, golpista, si no subió el tipo de cambio y me diga mandril de vuelta. Ya estamos pensando. Quiero decir, sí. El mandril ya lo tengo alquilado, pero lo que te quiero decir es que no miremos primero el día 1, lo que pasa, o el día 2, pero sí hay una cosa que me parece muy reveladora. El gobierno, acordó con el fondo, una banda de tipo de cambio. El piso de la banda está 7% abajo de donde cerró el dólar oficial el viernes. Sí. Y el techo de la banda está 30% arriba, o sea, claramente tiene un sesgo hacia la devaluación, ¿no? Entonces, sí, es obvio que tanto es una admisión del gobierno y una presión del fondo, decir, movámonos hacia un tipo de cambio más alto, ¿no? Eso, entonces, más allá de que hoy, de golpe, por algún hecho que desconozco, pueda el tipo de cambio incluso bajar. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Igual vamos a pensar tu apodo. Es Martín Rapetti, economista, fundador y director ejecutivo de la consultora Equilibra. Gracias, Martín, por habernos atendido. No, Flor, un placer, cuando quieran. Igualmente, beso grande. 8:30.